Desde tiempos inmemoriales, los seres humanos han intentado comprender el misterio de su propia existencia. Las preguntas sobre el origen, el propósito y el destino del ser humano han sido materia de meditación y especulación. En el corazón de esta indagación espiritual, las escrituras bíblicas han servido como una fuente esencial de sabiduría y orientación. Entre los numerosos conceptos que la Biblia aborda, pocos son tan intricados y vitales como la distinción entre el alma y el espíritu. Este tópico ha suscitado innumerables debates y reflexiones a lo largo de la historia de la teología cristiana. La importancia del tema radica no solo en su profundidad teológica, sino también en su relevancia práctica para la vida del creyente. Comprender la diferencia entre alma y espíritu es esencial para una interpretación precisa de las Escrituras, y para una vida espiritual más rica y consciente. En la primera epístola a los tesalonicenses, el apóstol Pablo expresa una disección clara aunque no siempre comprensiblemente distinguible, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. 1 Tesalonicenses 5:23. Aquí se nos presenta una visión tripartita del ser humano que ha generado una multiplicidad de estudios y debates hermenéuticos. La confusión común entre los términos alma y espíritu puede atribuirse a diversas razones. En primer lugar, muchas traducciones de la Biblia no siempre diferencian claramente entre ambos términos, y en algunos casos, las palabras correspondientes en hebreo, nefes, y griego, psyche para alma, pneuma para espíritu, se han traducido de manera intercambiable. Sin embargo, un examen más profundo revela matices significativos. En el libro de Eclesiastés, por ejemplo, se utiliza nefes en contextos que abordan la vida animada, como en todo lo que tu mano haya para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol, a donde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Eclesiastés 9:10. Este uso sugiere que el alma está relacionada con la fuerza vital del ser humano, el asiento de emociones y deseos. Por otro lado, el término pneuma en el Nuevo Testamento a menudo denota una dimensión más elevada y relacionada con la divinidad y la relación con Dios. Jesús, en su diálogo con Nicodemo, proclama: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Juan 3:2.6. Aquí, el espíritu se asocia claramente con una nueva vida otorgada a través del nacimiento espiritual y la renovación. La relevancia de esta distinción se extiende también a la experiencia de la salvación y la vida cristiana diaria. El autor de la epístola a los Hebreos nos dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hebreos 4:12. Este versículo resalta no solo la capacidad diferenciadora de la palabra de Dios, sino también la existencia de una división intrínseca entre el alma y el espíritu en la naturaleza humana. Además, la teología cristiana ha desarrollado diversas interpretaciones sobre la función y el estado del alma y el espíritu tras la muerte. La tradición sostiene que el alma representa la identidad personal y emocional, mientras que el espíritu es considerado como la chispa divina, el principio que retorna a Dios. Eclesiastés 12:2.7 refuerza esta perspectiva: y el polvo vuelva a la tierra, como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. El entendimiento adecuado de estas diferencias no solo ilumina aspectos fundamentales del dogma cristiano, sino que también proporciona una estructura para una vida espiritual más profunda y equilibrada. La comunión con Dios, la práctica del discernimiento espiritual y la consecución de la santificación son todas experiencias que se ven enriquecidas por una comprensión clara de la relación y distinción entre el alma y el espíritu. Es sólo a través de una continua meditación, estudio y la guía del Espíritu Santo que se puede lograr un entendimiento más completo y enriquecedor de estos conceptos fundamentales en la vida cristiana y en la interpretación bíblica. En el inicio de todas las cosas, según el relato bíblico de Génesis, se encuentra la creación del hombre, un acontecimiento fundacional que se narra en el primer libro de la Biblia. Para entender este evento trascendental, debemos dirigirnos a las primeras páginas de las Escrituras, donde se describe cómo Dios, con un propósito divino y un amor infinito, formó al ser humano de manera única y reverencial.
En Génesis 1, 2.26-27, se nos presenta el primer indicio de la creación del hombre. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Aquí, el texto nos revela que el hombre es creado a la imagen y semejanza de Dios, lo que subraya una conexión especial y directa entre el Creador y su creación. Posteriormente, en Génesis 2.2.7, se ofrece una descripción más detallada de este proceso. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Este versículo es particularmente significativo porque introduce el acto de Dios insuflando aliento de vida en el hombre. El término hebreo usado aquí para aliento de vida es nesama, y denota más que solo la respiración física, implica la infusión de vida espiritual y conciencia. Es en este momento que el hombre, formado del polvo, se convierte en un ser viviente o alma viviente. La palabra hebrea para alma es nefes, que a menudo se traduce como alma viviente. Según muchos estudiosos, este término abarca tanto la vida física como la conciencia y la personalidad del ser humano. A través del aliento insuflado por Dios, el hombre se levanta de su estado inicial de simple materia terrenal a una existencia viviente con capacidad espiritual. El hecho de que Dios insuflara su propio aliento de vida en el hombre no solo le otorga vida física, sino que también indica la introducción del espíritu en el hombre. En hebreo, la palabra ruach se traduce como espíritu. Mientras que nefes, alma, se relaciona con la vida y las emociones, ruach está más directamente asociado con el aspecto espiritual del ser humano. En el contexto bíblico, el espíritu ruach es lo que conecta al hombre con Dios, lo que le permite tener comunión con su Creador, y le otorga un sentido de eternidad y trascendencia. La distinción entre alma y espíritu a menudo es tema de reflexión teológica. En el relato de Génesis, estos conceptos, aunque íntimamente ligados, pueden distinguirse en términos de sus funciones. El alma, nefes, comprende la vida, las emociones y la personalidad, mientras que el espíritu, ruach, está relacionado con la esencia más profunda del ser humano, su capacidad para entender y conectar espiritualmente con Dios. Avanzando en el relato de Génesis, vemos que esta conexión especial entre Dios y el hombre se extiende y profundiza en varios instantes clave. Dios coloca al hombre en el jardín del Edén, un paraíso de perfección, y le da la responsabilidad de cuidarlo y mantenerlo. Como se menciona en Génesis 2.15, tomó, pues, Jehová Dios al hombre, y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y lo guardase. Este mandato no solo subraya la responsabilidad y la autoridad otorgada al hombre sobre la creación, sino que también refleja la intencionalidad detrás de su creación, vivir en relación armoniosa con Dios y la naturaleza. Para entender mejor la relación entre alma y espíritu y su importancia para la constitución del ser humano, es útil considerar otros pasajes bíblicos que amplían y clarifican estos conceptos. En el Nuevo Testamento, por ejemplo, en 1 Tesalonicenses 5:23, el apóstol Pablo dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Este pasaje sugiere una visión tripartita del ser humano, y reafirma la coexistencia y la interrelación de alma y espíritu, cada uno con su propia función y propósito. A través del relato de Génesis y otros textos bíblicos, podemos vislumbrar la maravillosa complejidad y armonía de la creación del hombre. La insuflación del aliento de vida por parte de Dios no es meramente un acto de darle vida física al ser humano, sino que es una infusión de propósito, significado y capacidad espiritual. El hombre, hecho del polvo y animado por el aliento divino, se convierte en una criatura capaz de reflexionar sobre sí misma, de sentir y expresar emociones, y, lo más importante, de buscar y experimentar una relación con su Creador. Este relato de la creación del hombre en el libro de Génesis establece los cimientos para toda la narrativa bíblica posterior, donde el alma y el espíritu del hombre jugarán roles cruciales en su interacción con Dios, consigo mismo y con el mundo que lo rodea. El primer rey de Israel, Saúl, fue un personaje trágico cuyo reinado estuvo marcado en gran parte por la inquietud y la desesperación. Según el libro de Samuel, Saúl fue elegido por Dios y ungido por el profeta Samuel. Su reinado comenzó con fuerza, pero pronto se desmoronó debido a su desobediencia y la retirada de la aprobación divina.
Este episodio se convierte en una rica exploración del alma según las escrituras del Antiguo Testamento. Saúl fue descrito como un hombre imponente, más alto que cualquiera del pueblo desde el hombro arriba, 1 Samuel 9:2.2. Sin embargo, su carácter y su conexión con Dios demostraron ser frágiles. Su declive comenzó a cristalizarse cuando desobedeció las instrucciones divinas entregadas por Samuel. En una ocasión, Samuel le ordenó esperar 7 días antes de ofrecer sacrificios a Dios, pero en su impaciencia y temor, Saúl realizó el sacrificio él mismo. Este acto de desobediencia simbolizó su ruptura con Dios. Samuel le reprendió y le dijo, «Locamente has hecho, ¿no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, que él te había ordenado?» 1 Samuel 13:13. La historia se complica cuando Saúl desobedece nuevamente al no exterminar completamente a los amalecitas y al mantener vivo a su rey, Agag, y algunas de sus mejores ovejas y vacas bajo el pretexto de ofrecerlas como sacrificio a Dios. Esto provocó otra reprimenda del profeta Samuel, quien le transmitió el rechazo definitivo de Dios hacia su reinado, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. 1 Samuel 15:23. El punto más oscuro en la vida de Saúl vino con la presencia de un espíritu maligno enviado por Dios, que afligía su alma constantemente. Este espíritu era descrito como una tormenta interna, una angustia que devoraba su paz y su cordura. El texto dice, «Y el espíritu de Jehová se apartó de Saúl, y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová», 1 Samuel 16:14. Aquí se presenta una de las concepciones más intrigantes del alma en el Antiguo Testamento, el alma como un campo de batalla entre fuerzas divinas y malignas, donde la presencia de Dios traía paz y su ausencia, tormento. Para mitigar este tormento, los siervos de Saúl recomendaron que un músico talentoso tocara el arpa para calmar su espíritu. Así, David, un joven pastor habitado por el Espíritu de Dios, 1 Samuel 16:13, fue llevado a la corte de Saúl. Cuando David tocaba el arpa, el alma de Saúl encontraba alivio momentáneo, y el espíritu malo se apartaba de él, 1 Samuel 16:23. Este acto de alivio mediante la música sugiere que el alma también puede ser influenciada por elementos externos y, en este caso, la melodía era una medicina temporaria para su desgarrada condición espiritual. A medida que avanza la narrativa, el deterioro del alma de Saúl se hace más evidente. Los celos y la paranoia hacia David, provocados por el favor divino hacia este último, exacerban su tormento. Saúl, envidioso y poseído por un creciente odio, intenta asesinar a David en múltiples ocasiones, fallando repetidamente. Aquí se muestra otra dimensión importante del concepto del alma. La corrupción del alma por emociones negativas puede llevar a actos desesperados y destructivos. El desenlace de la historia de Saúl se encuentra en el clímax de su desesperación espiritual. Enfrentado a una inminente derrota ante los filisteos y sintiéndose abandonado por Dios, busca al espíritu del fallecido Samuel a través de una medium en Endor, un acto que contradice las leyes divinas contra la consulta de los muertos. Samuel reaparece y le confirma la inminente derrota y su muerte al día siguiente. Este acto final de Saúl refleja la extinción de la esperanza y la completa oscuridad de su alma. Mañana estarás conmigo, tú y tus hijos, 1 Samuel 28:2.19. En la batalla que siguió, las palabras de Samuel se hicieron realidad. Los filisteos derrotaron al ejército de Israel, y los hijos de Saúl murieron. Atrapado en un círculo de desesperación, herido y sin opciones, Saúl se suicidó, cayendo sobre su espada. Así terminó el trágico reinado del primer rey de Israel, quien una vez tuvo una conexión directa con Dios, pero cuya alma se sumergió en la oscuridad y la desesperación. La historia de Saúl en el Antiguo Testamento nos ofrece una compleja y rica visión del alma. Muestra su vulnerabilidad a la aflicción espiritual, su susceptibilidad a las emociones y su dependencia de la conexión con Dios. La narrativa de Saúl revela que el alma humana, en la teología del Antiguo Testamento, es tanto un recipiente de lo divino como un campo donde pueden librarse las más oscuras batallas. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, encontramos un relato profundamente significativo para la cristiandad, el evento de Pentecostés. Este acontecimiento, ocurrido 50 días después de la resurrección de Jesús, marca una transformación crucial en la relación entre lo divino y lo humano. Jesús había ascendido al cielo, pero antes de hacerlo,
prometió a sus discípulos que recibirían el Espíritu Santo, una fuerza que les otorgaría poder y guía divina. En el día de Pentecostés, los discípulos se encontraban reunidos en un solo lugar. De repente, un estruendo como de un viento recio llenó toda la casa donde se hallaban. A continuación, lenguas de fuego aparecieron y se posaron sobre cada uno de ellos, sutilmente separadas pero conectadas en su origen divino. Fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les concedía que hablasen. Este evento no fue un fenómeno limitado a la percepción de los discípulos, su impacto trascendió las paredes de la casa y atrajo a una multitud de diferentes lugares que estaba en Jerusalén para la celebración de la fiesta. Estos visitantes, que provenían de distintas regiones del mundo conocido, partos, medos, elamitas, cretenses, se asombraban al escuchar a los discípulos hablar en sus propios idiomas. Esta extraordinaria manifestación de comunicación divina fue vista como una señal inequívoca del poder de Dios, y llevó a la multitud a un estado de sorpresa y curiosidad. Algunos incluso murmuraban si estos hombres estaban ebrios, confundidos por la súbita erupción de carismática elocuencia. Pedro, al ver este desconcierto, se levantó con valentía para dirigirse a la multitud. Inspirado por el Espíritu Santo, proclamó que lo que estaban presenciando era el cumplimiento de la profecía de Joel, que hablaba de la venida del Espíritu de Dios sobre toda carne, permitiendo visiones, sueños y profetizaciones. En su discurso, Pedro ofreció un poderoso testimonio de Jesucristo, su crucifixión, resurrección y exaltación a la diestra de Dios. Señaló que Jesús, ahora glorificado, había derramado el Espíritu Santo como se les había prometido. Este evento no solo fue una corroboración del poder y veracidad de la promesa de Jesús, sino que también marcó un antes y un después en la experiencia espiritual de los discípulos. Antes de Pentecostés, su espíritu humano estaba lleno de dudas, temores y una comprensión limitada del propósito divino. Pero con la llegada del Espíritu Santo, sus corazones y mentes se iluminaron, recibieron fortaleza, claridad y un nuevo ímpetu misionero. El Espíritu Santo se diferenciaba del espíritu humano en su origen y esencia, mientras que el primero procedía directamente de Dios y confería sabiduría y poder divino, el segundo era una faceta endógena de la humanidad, propensa a debilidades y limitaciones. El impacto en el espíritu humano fue evidentemente transformador. Los discípulos pasaron de ser un pequeño grupo de seguidores a convertirse en los fervientes predicadores del Evangelio, irreconocibles en su nueva valentía y claridad de propósito. El Espíritu Santo no solo les otorgó la capacidad de realizar milagros, sino que también les brindó una comprensión profunda y coherente del mensaje de Jesús. La llegada del Espíritu Santo, simbolizada en los eventos de Pentecostés, fue el empoderamiento definitivo que Jesús había prometido, permitiendo a los discípulos trascender sus limitaciones humanas y actuar en plena armonía con la voluntad divina. Pentecostés también inauguró una nueva era para la comunidad cristiana, una en la que la presencia y guía del Espíritu Santo se convertirían en el pilar fundamental. Los seguidores de Cristo ahora podían experimentar de manera tangible la unión entre lo divino y lo humano, una relación que se evidenciaba en la comunión, la oración y el servicio. Así, el relato de Pentecostés no solo enfatiza la dádiva del Espíritu Santo, sino también su impacto perdurable en la vida y el espíritu de los creyentes, diferenciándolos y elevándolos en su misión de difundir las enseñanzas de Jesucristo por el mundo. En los textos poéticos de los Salmos, se hallan referencias profundas tanto al alma como al espíritu, términos que si bien a menudo son usados casi indistintamente en la vida religiosa cotidiana, en el contexto bíblico poseen matices y significados que ofrecen una rica tela para el análisis y la reflexión. Los Salmos, escritos en su mayoría por el rey David y otros escritores inspirados, son un reflejo auténtico de la experiencia humana en su relación con lo divino. Es en estos escritos donde el alma y el espíritu se presentan como componentes esenciales de la naturaleza humana, íntimamente ligados a los sentimientos más profundos y a las vivencias místicas del creyente. El Salmo 42 2.5 dice, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Aquí el salmista dialoga con su propia alma, un reflejo de la profunda introspección y autorreflexión. El alma representa en este contexto el asiento de las emociones, el yo interno que experimenta angustia y esperanza. Este versículo no solo reconoce el abatimiento emocional, sino que también señala hacia la esperanza en Dios, un vínculo que la fe y la espiritualidad establecen en el corazón del creyente.
En el Salmo 63 2.1, David expresa, Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida donde no hay aguas. La sed del alma aquí descrita es una metáfora poderosa del anhelo espiritual. El alma, como sede del deseo y la búsqueda incansable de comunión con Dios, se presenta como una entidad que incluso en la sequedad y la desolación, sigue anhelando y buscando lo divino. El Salmo 51 2.10-12, una súplica ferviente de David tras su pecado con Betsabe, es donde se aprecia una mención clara del Espíritu, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Aquí, el Espíritu se reconoce como el centro de la moralidad y la rectitud. David clama por su renovación espiritual, consciente de que su pecado ha contaminado su espíritu, y buscando un renacimiento interno a través del poder de Dios. Este pasaje subraya cómo el espíritu puede ser fortalecido y mantenido noble únicamente a través de la intervención divina. En el Salmo 143 2.7-10, encontramos una súplica donde alma y espíritu están juntos en un clamor por la guía y liberación divinas. Respóndeme pronto, oh Jehová, porque desmaya mi espíritu. No escondas de mí tu rostro, y venga yo a ser semejante a los que descienden a la sepultura. Hazme oír por la mañana tu misericordia, porque en ti he confiado. Hazme saber el camino por donde ande, porque a ti he elevado mi alma. En estos versículos, el desmayo del espíritu y la elevación del alma indican una conexión íntima entre ambos. El espíritu se debilita en la desesperación, mientras que el alma se eleva buscando dirección y consuelo. La dependencia en la misericordia de Dios, y la confianza en su guía destacan la profunda relación entre alma y espíritu en el marco del sentimiento religioso. El Salmo 23, el cual habla del cuidado del Señor, también ofrece una visión del reavivamiento del alma, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aquí el alma es objeto de cuidado y restauración divina. La confortación del alma resalta esa parte esencial del ser humano que necesita no solo bienestar físico, sino también espiritual, el consuelo profundo que viene de saberse guiado y protegido por Dios. Los salmos delinean una imagen donde el alma y el espíritu son componentes distintos pero profundamente interrelacionados de la experiencia humana y espiritual. El alma aparece como el centro de las emociones, deseos y conflictos internos, mientras que el espíritu se asocia con la moralidad, la pureza y la conexión consciente con la divinidad. Los sentimientos de angustia, esperanza, anhelo espiritual, arrepentimiento y búsqueda de guía en los salmos reflejan una conciencia aguda de la interacción entre alma y espíritu. En última instancia, estos textos poéticos nos invitan a una meditación sobre nuestra propia condición humana, nuestra vulnerabilidad y nuestra dependencia de la misericordia y dirección divinas para la paz y la renovación internas. Escribe un texto extenso sobre el versículo de Hebreos las 4 y 12, que habla de la palabra de Dios como capaz de dividir el alma y el espíritu. Explora qué nos dice este versículo sobre la diferencia entre ambos términos y su significado teológico. En la epístola a los Hebreos, específicamente en el capítulo 4, versículo 12, encontramos un pasaje que ha sido profundamente reflexionado a lo largo de los siglos por teólogos y estudiosos de la Biblia. Dice así, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Este versículo nos presenta una imagen poderosa de la palabra de Dios, describiéndola como viva y eficaz, y resaltando su capacidad para discernir y separar elementos tan íntimos e intrincados como el alma y el espíritu. Para entender plenamente el versículo, es esencial adentrarse en los significados y diferencias entre alma y espíritu tal como se presentan en las Escrituras. El término alma en la Biblia comúnmente se traduce del hebreo nefes y del griego psyche. En muchas partes del Antiguo Testamento, nefes puede referirse a la vida misma, al ser viviente o a la personalidad de una persona. Por ejemplo, en Génesis 2.7 se dice que el hombre llegó a ser un ser viviente, nefes hayá. Aquí, el alma se identifica con la esencia de la vida humana. El término espíritu, por otro lado, proviene del hebreo ruach y del griego pneuma. Estos términos pueden significar viento, aliento o espíritu. El ruach es a menudo asociado con el principio vital que insufla vida y dinamismo a la criatura.
Un pasaje clave al respecto es Eclesiastés 12:2.7, donde se describe que el polvo vuelva a la tierra, como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Aquí, el espíritu se describe como ese elemento que retorna a Dios, destacando su origen divino y su naturaleza diferente de la materia. Hebreos 4:12 nos enseña que la palabra de Dios tiene el poder de dividir el alma y el espíritu, implicando que, aunque ambos están íntimamente ligados, son distinguibles. El alma puede ser vista como la sede de la personalidad, emociones y deseos humanos, mientras que el espíritu es el elemento que relaciona al ser humano con Dios, el canal a través del cual recibimos su aliento de vida y nos conectamos con lo divino. La capacidad de la palabra de discernir entre ambos aspectos subraya su profundidad y precisión. Es interesante notar cómo, en otras partes de la Biblia, esta diferencia se hace evidente a través de la interacción del hombre con Dios. En 1 Tesalonicenses 5:23, el apóstol Pablo dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Aquí Pablo realiza una clara distinción entre el cuerpo, el alma y el espíritu, señalando que cada uno de estos elementos necesita ser santificado. Las implicaciones teológicas de Hebreos 4:12 son profundas. Este versículo no solo nos recuerda la vitalidad y el poder de la palabra de Dios, sino que también nos invita a reconocer la complejidad de nuestra naturaleza humana. Al saber que la palabra puede penetrar hasta lo más profundo de nuestro ser, hasta dividir lo indivisible como el alma y el espíritu, somos llamados a vivir en una constante apertura y receptividad a esa palabra viva. Además, el hecho de que la palabra de Dios pueda discernir los pensamientos y las intenciones del corazón nos confronta con una verdad ineludible: no hay nada oculto ante Dios. No solo nuestras acciones, sino también nuestras motivaciones más íntimas están a la vista de aquel que es la palabra. Esto debería llevarnos a vivir una vida de autenticidad y sinceridad delante de Dios. En resumen, Hebreos 4:12 no solo proclama la eficacia y el poder viviente de la palabra de Dios, sino que también nos ofrece una comprensión más clara de la distinción entre alma y espíritu. La separación entre estos términos, a través de la espada divina de la palabra, subraya la profundidad del discernimiento que Dios tiene sobre cada ser humano, invitándonos a vivir en un estado de comunidad y pureza espiritual que engloba todos los aspectos de nuestra existencia. Escribe un texto extenso que explore las palabras y parábolas de Jesús, enfocándote en sus enseñanzas sobre el alma y el espíritu. Incluye ejemplos específicos de los evangelios, que analiza cómo Jesús diferenciaba entre estos dos conceptos. En las enseñanzas de Jesús, las nociones del alma y el espíritu ocupan un lugar central y, a menudo, entrelazado. Sin embargo, la diferenciación entre estos dos conceptos sutiles es vital para comprender completamente su mensaje y las profundas verdades espirituales que comunicó durante su ministerio. Las enseñanzas de Jesús sobre el alma suelen estar relacionadas con la esencia eterna del ser humano, su identidad más profunda y el núcleo de su existencia que sobreviven más allá de la muerte física. Un pasaje que ilustra magistralmente esta perspectiva es Mateo 10:28, en el cual Jesús afirma: no temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma, temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Aquí, Jesús señala una distinción clara entre el cuerpo, que es perecedero y mortal, y el alma, que trasciende y posee una dimensión eterna. En este contexto, Jesús advierte sobre el peligro de perder la integridad del alma en favor de mantener la vida física, subrayando así la primacía de lo eterno sobre lo temporal. En cuanto al espíritu, Jesús lo trata como el aliento divino de vida, la parte de nuestra existencia que está en comunicación directa con Dios. Esto es evidentemente resaltado en Juan 4:24, cuando habla con la mujer samaritana en el pozo y proclama: Dios es espíritu, y los que le adoran, en espíritu y en verdad es necesario que adoren. La referencia al espíritu aquí se manifiesta como el medio a través del cual la humanidad puede conectarse y adorar a Dios. No se trata meramente de rituales externos, sino de una comunión profunda y sincera con lo divino. Una de las parábolas más esclarecedoras que tocan ambos conceptos es la del rico insensato, encontrada en Lucas 12:2.16-21. Jesús relata la historia de un hombre acaudalado que, tras cosechar una abundante cosecha, decide derribar sus graneros para construir otros más grandes y almacenar su abundancia, diciendo a su alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, descansa, come, bebe, regocíjate.
Pero Dios le responde, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Esta parábola destaca la futilidad de acumular bienes materiales a expensas del bienestar del alma, que trasciende la vida física y para la cual las riquezas terrenales resultan inútiles. Además, Jesús enfatizó la importancia del espíritu en diversas situaciones. En Juan 3:2.6, hablando con Nicodemo sobre el nuevo nacimiento, declara, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Aquí, la distinción entre espíritu y carne se hace explícita, señalando el nacimiento espiritual como una segunda y vital etapa en la vida de una persona que aspira a entrar en el reino de Dios. Otra enseñanza clave sobre el Espíritu se encuentra en Mateo 26:2.41 cuando, en el jardín de Getsemaní, exhorta a sus discípulos, velad y orad, para que no entréis en tentación, el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. En este pasaje, Jesús reconoce la predisposición del espíritu hacia cosas buenas y divinas, mientras subraya la debilidad de la carne y la necesidad de mantenerse vigilantes y en oración para superar las tentaciones que afectan al ser humano. La parábola del buen samaritano en Lucas 10:2.25-37 también arroja luz sobre las enseñanzas de Jesús acerca del alma. Aunque la historia se centra en la acción compasiva y el amor hacia el prójimo, implícitamente destaca la importancia de alimentar el alma con actos de bondad y misericordia, visto como reflejo de una vida alineada con los principios divinos. En este sentido, el cuidado por el bienestar del otro se presenta como una forma de nutrir y enriquecer la propia alma. Para entender plenamente la visión de Jesús sobre el alma y el espíritu, también es crucial considerar sus palabras en Mateo 16:26, porque, ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo, y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Aquí, se reitera que el valor del alma es inestimable, y que ninguna ganancia material puede compensar su pérdida, subrayando la importancia de priorizar las cosas del espíritu sobre las tentaciones mundanas. En la crucifixión, Jesús pone de relieve la supremacía del Espíritu en sus últimas palabras. En Lucas 23:46, exhala, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Este acto final de entrega subraya que, a pesar del sufrimiento físico y la muerte inminente, el espíritu es entregado a Dios, reafirmando la esperanza y la conexión eterna con lo divino. Las enseñanzas de Jesús sobre el alma y el espíritu son, por lo tanto, una invitación a profundizar en la esencia del ser humano, priorizando lo eterno y espiritual sobre lo efímero y material. Con sus palabras y parábolas, Jesús guió a sus seguidores hacia una vida consciente y plena, orientada hacia la búsqueda de una verdadera conexión con Dios, y un entendimiento más pleno y ferviente de su identidad espiritual. Escribe un texto extenso sobre la visión del Valle de los Huesos Secos en el libro de Ezequiel, y cómo esta visión ilustra la interacción y el poder del Espíritu Divino sobre el alma humana. Analiza los significados simbólicos presentes en la profecía. En el desierto espiritual de la época, el profeta Ezequiel fue llamado a llevar un mensaje trascendental y esperanzador para el pueblo de Israel. La visión del Valle de los Huesos Secos es una de las más impactantes y emblemáticas en el libro del profeta Ezequiel. Esta visión, narrada en Ezequiel 37:2.1-14, revela un profundo significado espiritual sobre la renovación, la vida y la restauración a través del poder del Espíritu Divino. El contexto histórico de la visión se sitúa en un periodo de exilio y desolación para el pueblo de Israel. Deportados a Babilonia, los israelitas estaban desmoralizados, sintiéndose abandonados tanto por su Dios como por su tierra. En medio de esta desesperanza, Ezequiel es transportado en espíritu a un valle lleno de huesos secos, una imagen que simboliza la condición espiritual y moral de Israel. Ezequiel 37:2.13 describe el escenario desolador: la mano de Jehová vino sobre mí, y me sacó en el espíritu de Jehová, y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo alrededor, y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. Y me dijo, Hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Aquí, la abundancia de huesos secos representa la muerte absoluta, no solo la física sino la espiritual, una situación sin esperanza a primera vista. La respuesta de Ezequiel, Señor Jehová, tú lo sabes, refleja su reconocimiento de la omnipotencia de Dios, y su papel crucial en la vida y la restauración. La narrativa progresa con una instrucción divina crucial.
En Ezequiel 37 2.45, Dios manda al profeta a profetizar sobre los huesos. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos, y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos, he aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros, y viviréis. Este mandato resalta el poder de la palabra divina, capaz de infundir vida donde no existe. La palabra espíritu, ruach en hebreo, es central, ya que se puede traducir como espíritu, aliento o viento, y en este contexto, alude al espíritu divino, el aliento de vida otorgado por Dios. Esto establece la premisa de que no es solo la palabra de Dios la que da vida, sino también su espíritu vivificante. A medida que el profeta obedece, se produce un milagro. Los huesos comienzan a juntarse, cubriéndose de tendones, carne y piel, pero aún sin vida. Dios instruye a Ezequiel nuevamente en Ezequiel 37 2.9-10, profetiza al Espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos, y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies, un ejército grande en extremo. Este acto final de insuflar el Espíritu Divino ilustra que solo con la intervención divina completa puede haber vida verdadera y plena. El simbolismo en esta visión es multifacético. Los huesos secos simbolizan a Israel, esparcido y sin vida, desconectado de su esencia espiritual y nacional. La profecía hacia los huesos destaca la renovación posible a través de la palabra de Dios, mientras que el soplo del Espíritu representa una reintegración vital, aludiendo al poder del Espíritu Santo para revitalizar el alma humana y la comunidad de creyentes. Dios, dirigiéndose a Ezequiel en Ezequiel 37 2.11, aclara el sentido de la visión, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí, ellos dicen, nuestros huesos se secaron, y pereció nuestra esperanza, y somos del todo destruidos. Esto refleja la desesperación del pueblo, pero también prepara el terreno para la promesa de restauración. En Ezequiel 37 2.14, se da la promesa esperanzadora, y pondré en vosotros mi espíritu, y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová. La visión del Valle de los Huesos Secos así nos ofrece una lección atemporal sobre la renovación espiritual, y la interacción dinámica entre el Espíritu Divino y el alma humana. Es un recordatorio de que, incluso en las situaciones más desesperadas, el divino aliento de Dios tiene el poder de dar nueva vida y restaurar lo que se ha perdido. Ilustra la promesa eterna de Dios de no abandonar a su pueblo, de infundirles su espíritu y de guiarlos hacia una nueva era de esperanza y plenitud. Escribe un texto extenso sobre la enseñanza del apóstol Pablo en las epístolas, donde se refiere al hombre como compuesto de cuerpo, alma y espíritu. Analiza las implicancias de esta tricotomía en la teología paulina. El apóstol Pablo, en sus epístolas, nos ofrece una rica y profunda visión del ser humano como un ser compuesto de cuerpo, alma y espíritu, lo que se ha denominado la tricotomía del hombre. Esta visión no solo revela la complejidad de la naturaleza humana, sino que también tiene profundas implicancias teológicas y prácticas para la vida cristiana. Para entender la tricotomía paulina, es fundamental acudir a sus cartas, donde se esbozan estos conceptos. En 1 Tesalonicenses 5:23, Pablo expresa vívidamente esta idea al decir, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Aquí, vemos claramente que Pablo distingue tres componentes esenciales en el ser humano: espíritu, pneuma, alma, suche, y cuerpo, soma. Pablo reconoce al cuerpo como la parte física y material del ser humano. En 1 Corintios 6 2.19-20, enfatiza la importancia del cuerpo al declarar, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Esta referencia al cuerpo como un templo del Espíritu Santo subraya la dignidad y el propósito divino asignado a nuestra existencia física. Aunque el cuerpo es perecedero y sujeto a la corrupción, como se menciona en 1 Corintios 15 2.42-44, es también la morada temporal del Espíritu Santo, y debe ser tratado con honra y respeto. El alma, por otro lado, es vista por Pablo como el asiento de las emociones, la voluntad y la conciencia.
El término «suche» se usa en las Escrituras para describir la vida o ser animado. En Filipenses 1:27, Pablo exhorta: «Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que tanto si voy a veros como si estoy ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio». Este espíritu representa la actitud interna del creyente, la disposición anímica y la unidad de propósito entre los cristianos. El alma, entonces, se presenta como el nexo que integra nuestras experiencias internas y dirige nuestros deseos y aspiraciones hacia Dios. En cuanto al espíritu, Pablo lo define como esa parte del ser humano que tiene la capacidad única de comunicarse y relacionarse con Dios. En Romanos 8:16, leemos: «El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, de que somos hijos de Dios». Este pasaje subraya la idea de que el espíritu humano es el medio a través del cual el Espíritu Santo testifica y se comunica con nosotros. Es en el espíritu donde reside la esencia misma de nuestra identidad como hijos de Dios, y se realiza la conexión más íntima con el Creador. Las implicaciones de esta tricotomía en la teología paulina son profundas y variadas. Primero, delinear estos tres componentes permite a Pablo abordar aspectos integrales de la santificación y la vida cristiana. La santificación, desde la perspectiva de Pablo, implica no solo una transformación espiritual del espíritu, sino también un cambio en la forma en que vivimos, cuerpo, y sentimos, alma. Por lo tanto, la vida cristiana no es meramente una cuestión de comportamientos externos o emociones pasajeras, sino una renovación que abarca todo nuestro ser, como afirma en Romanos 12:2.1-2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Segundo, esta tricotomía resalta la integridad y la unidad del ser humano en su relación con Dios. Para Pablo, la salvación y la redención alcanzan todas las facetas de nuestra existencia. En 1 Tesalonicenses 4:2.4, afirma: «Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios». Aquí observamos que la santidad afecta tanto el cuerpo, en el ámbito de la pureza sexual, como el alma y el espíritu, en la consagración a Dios. Esto sugiere que la salvación y la vida espiritual no son fragmentadas, sino que abarcan la totalidad de nuestros seres. Finalmente, la percepción tricotómica de Pablo implica una visión escatológica que promete la redención completa del ser humano. En 1 Corintios 15:53, declara: «Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad». La esperanza cristiana, según Pablo, no solo contempla la resurrección del espíritu, sino también del cuerpo. Así, la redención final une cuerpo, alma y espíritu en una gloriosa restauración que espera a los creyentes en la venida de Cristo. En resumen, la enseñanza de Pablo sobre la tricotomía del hombre como compuesto de cuerpo, alma y espíritu ofrece una visión holística e integradora de la naturaleza humana y su relación con Dios. Esta doctrina paulina refuerza la idea de que la obra redentora de Cristo y la acción transformadora del Espíritu Santo impregnan cada aspecto de nuestro ser, conduciéndonos hacia una vida de santificación y esperanza en la redención final. En el confuso, enigmático y a menudo inquietante paisaje del Apocalipsis, el libro final de la Biblia, se desvela el destino último del alma y el espíritu según la revelación recibida por Juan en la isla de Patmos. Este texto sagrado, cargado de simbolismos y visiones apocalípticas, ofrece una culminación poderosa y esperanzadora a la narrativa bíblica, tratándose del juicio final y el propósito eterno de los seres humanos en la cosmovisión cristiana. El Apocalipsis presenta una serie de visiones que describen la batalla final entre el bien y el mal, culminando en el juicio final, el cual desempeña un papel central en el destino de las almas. El destino del alma y del espíritu se entrelaza con la revelación del juicio que separa a los justos de los impíos. En el capítulo 20, versículos 11-15, se describe la visión del gran trono blanco, y el juicio en el que los muertos, grandes y pequeños, están de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos.
Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Este pasaje puntualiza que el destino del alma no depende de cuestiones físicas de la vida mundana, sino de las acciones y decisiones morales y espirituales que uno toma durante su vida terrenal. En este juicio final, se considera el contenido de los registros celestiales, los libros, y se abre de manera definitiva el libro de la vida, donde están inscritos los nombres de aquellos que han recibido la gracia y salvación divinas. Para los justos, el juicio final promete un destino glorioso. Aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida son llevados a la Nueva Jerusalén, la ciudad santa que desciende del cielo, descrita con gran detalle en los capítulos 21 y 22. Esta ciudad representa una nueva creación, un nuevo cielo y una nueva tierra donde no habrá más muerte, dolor o llanto. Y oí una gran voz del cielo que decía, He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Apocalipsis 21 2.34. Este destino final de las almas justas describe un estado de eterna comunión con Dios, simbolizando la plenitud del alma y la realización total del propósito divino para la humanidad. La Nueva Jerusalén no solo es un lugar de refugio, sino una restauración de la armonía original entre Dios y su creación. Esta visión alude al estado edénico perdido, restaurado en una magnitud más gloriosa y permanente. En contraste, aquellos que no están inscritos en el libro de la vida enfrentan un destino de condenación eterna, descrito en términos escalofriantes y solemnes en el mismo capítulo 20, versículo 15, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Esta imagen del lago de fuego simboliza la separación completa y eterna de Dios, una suerte de muerte segunda, más temida y definitiva que la primera muerte biológica. Es la antítesis absoluta del destino prometido a los justos, representando el castigo perpetuo en fidelidad a la justicia divina. El propósito eterno del alma y del espíritu, según el Apocalipsis, se deriva de la relación redentora con Dios a través de Jesucristo, el Cordero de Dios. El libro revela que el destino del alma no es meramente cuestión de moralidad terrenal, sino de misión divina, que incluye la adoración eterna y la participación en la nueva creación de Dios. Esto se enfatiza de nuevo en Apocalipsis 22 2.35. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. Y no habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara, ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará, y reinarán por los siglos de los siglos. En estos versículos se perfila el fin último del alma fiel, la presencia inviolable de Dios, una existencia en luz perpetua y sin las sombras de la maldición o decadencia, un reinado interminable junto al Creador. La insatisfacción, el sufrimiento y las angustias se reemplazan por una vida abundante en plenitud espiritual, y en perfecta consonancia con la voluntad de Dios. El Apocalipsis, por lo tanto, no solo proporciona una narrativa del destino del alma y del espíritu, sino que también ofrece visiones ampliadas del propósito eterno de toda la creación, redefiniendo la existencia en la comunión divina. A través del prisma del juicio final y la Nueva Jerusalén, se revela el destino de las almas como una búsqueda culminante de reconciliación y restauración en la comunión con el Creador, donde las almas justas hallan su descanso eterno y perfecta paz en la eternidad con Dios. En la búsqueda de una comprensión más profunda de las Escrituras, y de la propia naturaleza humana a través de la palabra de Dios, hemos explorado una cuestión fundamental: ¿cuál es la diferencia entre el alma y el espíritu? Este tema, lleno de intrincados matices y rico en implicaciones teológicas, nos lleva a un ámbito esencial en la vida cristiana. Al concluir nuestro recorrido, es vital recapitular los puntos clave, y vislumbrar la trascendencia de esta comprensión en nuestro caminar de fe y en la interpretación bíblica. Comenzamos distinguiendo, según la revelación bíblica, que el alma y el espíritu son componentes distintos en la constitución del ser humano. El texto de 1 Tesalonicenses 5:23 ilumina esta diferenciación al decir, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo.
Aquí, el apóstol Pablo claramente alude a tres partes separadas del ser humano: cuerpo, alma y espíritu, cada una con su propósito y función. El alma, como se ha afirmado, es la sede de nuestras emociones, pensamientos y voluntad. Es aquello que nos define como individuos únicos ante la creación y ante Dios. El libro de los Salmos nos ofrece ricas ilustraciones del alma en su expresión más pura, como en el Salmo 42 2.1-2, como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Estas palabras encapsulan el anhelo y las profundidades del ser interno en su búsqueda del Creador. Por otro lado, el espíritu es aquella parte de nosotros que está destinada a conectarse directamente con Dios. El espíritu es la chispa divina, el aliento de vida insuflado por Dios mismo, y es a través del espíritu que nos comunicamos con el Espíritu Santo. En Romanos 8:16, Pablo escribe: el espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, de que somos hijos de Dios. Tal testimonio es una experiencia espiritual íntima, donde el Espíritu Santo confirma nuestra identidad como hijos de Dios, un acto que acontece en el nivel del espíritu, no del alma. El discernimiento de estas diferencias no es un mero ejercicio académico, sino que acarrea vastas implicaciones para la vida cristiana. La comprensión correcta del alma y el espíritu afecta la manera en que abordamos nuestra relación con Dios, nuestra adoración, y nuestra vida de oración. Por medio del espíritu, conectamos con lo eterno y divino, mientras que el cultivo del alma implica una transformación y renovación de la mente y las emociones conforme a la voluntad de Dios. Como claramente indica Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Además, reconocer esta distinción nos ayuda a interpretar las Escrituras con mayor precisión. Muchos pasajes bíblicos cobran mayor claridad cuando entendemos qué parte de nuestro ser está involucrada en la narrativa o instrucción. La exhortación de Jesús en Juan 4:24 cobra vida: Dios es espíritu, y los que le adoran, en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Aquí, el maestro no solo se refiere a una adoración sincera emocionalmente, que sería obra del alma, sino a una conectividad profunda y real con Dios mediante el espíritu. La importancia de este conocimiento se refleja también en nuestra capacidad para abordar y superar los desafíos espirituales. Sabemos que el alma puede ser afligida, y que nuestras emociones y pensamientos pueden ser tumultuosos, como el salmista expresó con frecuencia. Sin embargo, es a través de la fortaleza del espíritu, renovado y guiado por el Espíritu Santo, que encontramos la paz y la capacidad de perseverar en medio de las pruebas. Al cerrar esta reflexión, quiero agradecer a cada uno de ustedes por su atención y dedicación en explorar juntos este tema tan crucial. Que esta distinción entre alma y espíritu no solo enriquezca nuestro conocimiento teológico, sino que transforme nuestras vidas, acercándonos cada día más al corazón de Dios. Es mi oración que el Señor nos continúe guiando, iluminando y fortaleciendo en nuestro caminar cristiano. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sean con todos ustedes, ahora y siempre. Amén.